espacio en www.radiomexicana.com. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:28 en la mañana, gracias, muchas gracias. La generosa sintonía de nuestra amable audiencia, muy amables, por su gentileza, por participar de este espacio de noticias, por interactuar con nosotros muy temprano, hay muchísimo para comentar. Vamos a ver cuánto nos alcanza el tiempo. Les propongo no empezar con política, empecemos con economía. Y empecemos con un tema que ha generado enorme preocupación en el país. Lo alertamos el día de ayer en nuestra cuenta Twitter. Aparentemente, bueno, hasta las 10 y pico de la noche, porque resulta que recién a las 10 y pico de la noche, les voy a decir la hora exacta. Déjenme ver la hora exacta. A las 22 horas con 34 minutos, recién a esa hora, luego de las especulaciones de todo el día, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República distribuyó un comunicado de la Corporación Financiera Nacional sobre el proceso de venta del Banco del Pacífico. Pero vamos a hacer una mirada retrospectiva antes de dar lectura al comunicado. Porque durante toda la jornada, y esto generó una alerta nacional, todos los indicios apuntaban a que el proceso de venta del Banco del Pacífico, que debería caracterizarse por la transparencia, por hacer públicos los detalles de la venta, porque no están vendiendo un escritorio, no están vendiendo una silla, no están vendiendo un vehículo, no están vendiendo un edificio, están vendiendo un banco. Y uno de los bancos más grandes del país, un banco que en su momento fue privado, y que fue absorbido o pasó a manos del Estado por el mal manejo del sector privado. Basta con revisar la historia del Banco del Pacífico, que no pudo capear el temporal de la crisis bancaria. El banco, sin embargo, no quebró. Lo mismo pasó en su génesis con el Filambanco. Filambanco fue entregado al Estado y no quebró inmediatamente en el año 98, sino que quebró tras la fusión con el Banco de la Previsora. Aparentemente Filambanco ya venía atravesando problemas y dificultades, pero claro, este es uno de los temas sobre los cuales el Grupo Isaías maneja una tesis y el Estado manejaba otra. En el caso del Banco del Pacífico pasó a manos del Estado y el banco no quebró. Y es uno de los bancos más grandes y solventes de la República. Su venta debe ser uno de los procesos transparentes. Por supuesto que en toda negociación debe haber detalles que se manejan con reserva dentro de una negociación. Pero de suyo el proceso, la venta de uno de los bancos más grandes del país que está hoy en manos del Estado y que pasaría a manos del sector privado, debe ser o debe dotarse de toda la transparencia para evitar cualquier tipo de especulación o cualquier tipo de duda. La página web de la Bolsa de Valores de Guayaquil alertó en las últimas horas que durante 15 años no se podrá hacer públicos los detalles de la venta del Banco del Pacífico. Esto publicó ayer muy temprano la Bolsa de Valores de Guayaquil. El proceso de venta del Banco del Pacífico pasó a tener carácter de reservado para los próximos 15 años, es decir, los detalles de la negociación en curso no podrán hacerse públicos, así lo decidió el directorio de la Corporación Financiera Nacional, dueña de las acciones de la entidad financiera, el 8 de julio del 2019, o sea, el año pasado, hace más de un año, mediante la resolución 061-2019, por lo que quedan 14 años más de sigilo. Miren ustedes, y aquí me detengo. Esta resolución, según esta información que publicó ayer la Bolsa de Valores de Guayaquil, fue aprobada el 8 de julio del 2019. O sea, el Ecuador se entera un año después de que la venta del Banco del Pacífico está sometida a sigilo, que los detalles de la negociación están sometidos a sigilo. Un año después. Quedan 14 años, como dice la nota. Así lo hizo conocer el presidente del directorio de la CFN, Roberto Dun Suárez, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el 23 de julio pasado,
Después que el organismo de control a través de una veeduría solicitara información del proceso de monetización del banco y que este requerimiento fuera negado por la estatal. Eso también es llamativo, ¿no? Como el Consejo de Participación Ciudadana está enfrascado en una lucha interna, donde los consejeros no se llevan, donde hay cuestionamientos a su presidente, donde su presidente con una actitud de totalmente carente de sensibilidad frente a los reclamos, no han difundido efectivamente esto que estamos leyendo, o al menos no lo han hecho con la fuerza del caso, porque termina o debió haber esto desembocado en una alerta institucional del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuando frente a pedidos de información sobre esto que le llaman pomposamente, ¿no? Proceso de monetización, señores, están vendiendo el banco. No sé por qué le adornan con otro tipo de términos. Están vendiendo el banco, es un proceso de venta de un activo público que pasará a manos privadas y que era privado en su momento. Ese requerimiento fue negado por la Corporación Financiera Nacional. Dice la nota, la respuesta de la CFN tomó por sorpresa a los miembros de la veeduría y a los propios consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Banco del Pacífico es una de las entidades incluidas en el programa de monetización de activos del Estado, junto con otras instituciones, como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, la Hidroeléctrica Sopladora y la Refinería de Esmeraldas, por las que se tiene presupuestado conseguir alrededor de 2,000 millones de dólares. José Antonio Paz lamentó la respuesta negativa de la Corporación Financiera Nacional. Él es coordinador de la veeduría conformada el pasado 4 de mayo para vigilar el proceso de venta del banco, el segundo en el sistema financiero nacional. Según información de la Superintendencia de Bancos a julio, la entidad cuenta con activos por 6,225 millones de dólares, por debajo del primer banco del ranking, el Banco Pichincha, que posee activos por 11,577 millones de dólares, y por encima del Banco Guayaquil, con 5,184 millones de dólares. Esto refrenda lo que les dije hace minutos. Este es uno de los bancos más grandes de la República y, según esta información, el segundo banco con el mayor número de activos, detrás de Pichincha y por encima de Guayaquil. El veedor Paz aseguró que la veeduría se conformó con el ánimo de transparentar la información de la venta del Banco del Pacífico y remitieron oficios tanto a la Superintendencia de Bancos cuanto a la propia CFN. Sin embargo, la CFN nos ha respondido el oficio negándonos el acceso a la información, aduciendo que es información clasificada, y al momento estamos analizando qué acciones debemos tomar al respecto con el ánimo de transparentar la venta del Banco del Pacífico, sostuvo Paz, quien reiteró que se busca conocer a qué grupo económico se venderá el banco y el destino de esos recursos, el secreto hoy mejor guardado. En tanto, el consejero del Consejo de Participación, Juan Javier Dávalos, indicó que le llama la atención que se haya declarado reservada esta operación y mencionó que es prioridad contar con información real sobre la venta del banco, a su criterio, uno de los bienes públicos más importantes del país. Y ahí está otros detalles de lo poco que se conoce. ¿Qué dice acá? Bueno, hay algunos detalles de lo poco que se conoce del proceso de venta del Banco del Pacífico. Esto, como digo, hasta ayer, el proceso mejor guardado, el secreto mejor guardado. ¿Por qué? Veamos qué dice el comunicado que a las 10 de la noche con 34 minutos, remitió la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. Se demoraron todo el día para remitir un escueto comunicado. Todo el día. CFN informa sobre el proceso de valoración del Banco del Pacífico. La Corporación Financiera Nacional acerca del proceso de desinversión de acciones. Vean, ya no le llaman monetización en este comunicado, ya no le llaman venta. Proceso de desinversión de acciones en el Banco del Pacífico. O sea, por Dios, pónganse al menos de acuerdo en los términos. Primero hablan de monetización, ahora hablan de desinversión de acciones. El 8 de julio del 2019, el año pasado, tomen nota de las fechas, porque hoy estamos 21 de agosto y nos citan una fecha.
el 8 de julio del 2019. El directorio de la CFN analizó el proceso de desinversión de las acciones del Banco del Pacífico e interpretó que éste debía tener el estatus de reservado en todas sus etapas, considerando la normativa vigente acerca de la protección de información reservada. Dado que el gobierno nacional se esfuerza por mantener la transparencia en cada acción y decisión que adopta, se ha definido que en los próximos días la presidencia del directorio de la CFN convoque a una sesión para revisar este asunto y así garantizar la transparencia del proceso en todas sus fases. La reserva aplica al momento de la valoración y durante una parte de la negociación, con el evidente objetivo de maximizar los beneficios para el país. Sin embargo, una vez culminado el proceso en estas fases, cuya duración se estiman aproximadamente 9 meses, la información deberá ser de total conocimiento público. El objetivo es garantizar siempre que los estándares internacionales se cumplan con la debida transparencia y la oportuna comunicación a la ciudadanía. ¿Le pusieron atención a la lectura? Al comunicado que acabo de leer. Un año después, esperaron que se haga bulla, esperaron que alertemos sobre esto que pretendieron convertir en el secreto mejor guardado para decir, hay una intención de transparencia, entonces en los próximos días convocaremos a una sesión de directorio para revisar la situación. ¿De qué estamos hablando? Una vez más, toman las decisiones con base en las tendencias de Twitter. Una vez más. Por supuesto que debe haber fases y debe haber aspectos que se tienen que manejar con la reserva del caso, pero desde luego, tratándose de una negociación de esta envergadura y tomando en cuenta que el Banco del Pacífico es el segundo banco con la mayor cantidad de activos de la República, banco en manos del Estado que se maneja como banco privado y que está bien económicamente, que goza de buena salud, de buena liquidez, salud patrimonial, salud en cuanto a sus activos, que no tiene riesgos de algún tipo de inconveniente. Habrá aspectos que deben ser manejados con la reserva del caso. Pero lo que tiene que imperar, amable audiencia y autoridades, es la transparencia. Pero esperaron que se haga bulla el día de ayer para cerca de las 11 de la noche emitir un comunicado y decir, señores, en los próximos días nos vamos a reunir y vamos a tomar otra resolución porque hay que garantizar la transparencia. Ya no hablan de los 15 años. Una resolución que estuvo vigente durante 13 meses. ¿De qué estamos hablando? Y estas son las cosas que no entendemos. Y cuando se critica esto, resulta que a uno le caen. Cuando se critica este tipo de situaciones y ya se asume que uno es opositor, que uno es detractor, o sea, ese tipo de situaciones. Y le hacen campañas en redes sociales de desprestigio y le caen desde las cuentas troll, generadas por agenciosos comunicadores organizacionales o institucionales, porque no les gusta la crítica respetuosa pero firme y frontal. La venta del Banco del Pacífico no debe ser el secreto mejor guardado, amable audiencia. El Ecuador tiene el derecho de saber las condiciones y la marcha del proceso de venta y quién lo va a comprar o con quién se está adelantando las negociaciones para la compra-venta del Banco del Pacífico. Que le llaman monetización, que le llaman desinversión de acciones, lo que sea. Termina siendo una venta porque el Estado ya no será el propietario de las acciones de un banco que siempre fue privado. Durante más de un año no manejaron el tema con transparencia y esperaron que se haga una tendencia en el Twitter para recular. Porque eso es lo que termina ocurriendo. Y para anunciar que sí, vamos a garantizar la transparencia. Emitimos un comunicado, vamos a garantizar la transparencia. Las cosas las llamamos por su nombre, amable audiencia. La venta del Banco del Pacífico debe ser pública, que mantengan la reserva de lo que tengan que mantener, pero que el proceso en su conjunto, se maneje con la transparencia que requiere la República. Al menos
Delogado el sombrero, le diría a alguien, ¿no? Con ese comunicado de la CFN habrá que estar expectantes de que en los próximos días, tampoco anuncian la fecha, yo entiendo que los próximos días será la próxima semana, ¿no? Sesionará el directorio del Banco del Pacífico y tomará decisiones. Y a propósito de una pregunta que recibo, sería interesante saber cuánto vale el Banco del Pacífico. No sé si alguno de ustedes sabe cuánto vale. Porque hay precios, debe haber un precio base, y sobre ese precio comenzar a recibir ofertas de inversores, de bancos internacionales, de bancos ecuatorianos. ¿Cuánto cuesta el Banco del Pacífico? Y una vez que se haga esta desinversión de acciones, como le han llamado, que termina siendo una venta, saber qué van a hacer con esa plata. Eso también es interesante, ¿no? ¿Qué le conviene al Estado? ¿Vender un banco que está funcionando bien? ¿Pasarlo al sector privado? ¿Es muy complejo para el Estado seguir manejando el Banco del Pacífico? Es muy complejo. ¿Por qué se lo quiere vender? Si la decisión es vender, creo que el país debería conocer las razones para la venta. ¿Cuál es el costo-beneficio, la relación costo-beneficio? ¿Cuánto le cuesta al Estado manejar el banco? ¿Cuáles son los rendimientos que le reporta el banco? Porque está claro que si venden el banco, va a dejar de reportar rendimientos a favor del Estado. Está clarísimo. Y la venta es un dinero que ingresa una vez y que ya no ingresa más. Va a depender obviamente de la naturaleza de la negociación, pero se supone que cuando uno vende un bien, le entregan la plata y ya no le entregan más plata. No sabemos los entretelones de la negociación, pero ya desaparecerá esta figura de los rendimientos, del rendimiento anual, de las utilidades anuales. ¿Qué conviene, vender o no vender el banco? ¿Por qué se lo quiere vender? ¿Cuánto cuesta el banco? ¿Qué se va a hacer con la plata? ¿Será que esa plata va a servir para la salud, para la educación, para la obra pública, para pagar los salarios de los servidores públicos, para indemnizar a los servidores públicos despedidos y que no han recibido sus liquidaciones e indemnizaciones? ¿Cuál es la razón? El país merece respuestas sobre este tema. El país necesita respuestas sobre este tema. Ojo con esto. De todas maneras, hay un primer paso que es este comunicado. Se demoraron todo el día para poder emitir un comunicado y decir, sí, vamos a transparentar, vamos a ver qué nos dicen y qué nos cuentan. Dejemos ese tema. Había que hablar de esto, de la venta del Banco del Pacífico. Hablemos de política. La noticia política con la que cerró anoche la jornada fue la confirmación de Otto Sonnenholzner de no presentarse como candidato a la presidencia de la República en las elecciones que se avecinan. Sonnenholzner emitió un comunicado en el que habló justamente que tuvo la oportunidad de servir al país en los momentos más complejos. Habló de su paso por la vicepresidencia de la República. Dice que lo hizo con la convicción de estar haciendo lo correcto, con la certeza de haberlo hecho con honestidad y sacrificio. Habló de que esa forma de servir significó que muchos ciudadanos se identificaran con los valores representados en las sesiones realizadas, que esto generó una expectativa en torno a una candidatura presidencial. Recordó que cuando salió de la vicepresidencia dejó claro que lo hacía para construir un camino de unidad. Hoy expresa, o sea ayer, su decisión de no ser candidato en las próximas elecciones. Dice, y creo que este es el kit del asunto, evitar la dispersión y fortalecer la unidad desde el desprendimiento de intereses particulares, poniendo siempre primero a nuestro Ecuador. ¿Cómo interpretamos esa decisión de Sonnenholzner? Está claro que hay una intención de actores políticos del centro hacia la derecha de tratar de evitar la dispersión y tratar de, al fin,
armar un frente de unidad. ¿En torno a qué candidatura? No lo sabemos. Sonnenholzer no será candidato. Los socialcristianos definirán el día domingo y de la información que tengo de manera extraoficial, se enfriaron totalmente las conversaciones para respaldar la candidatura de Álvaro Noboa Pontón. Creo que Álvaro Noboa no será candidato a la presidencia de la República. Es más, estoy convencido que Álvaro Noboa no será candidato a la presidencia de la República. Capaz que me equivoco. Es apenas una expectativa la que genero, la que tengo. Creo que Noboa no será candidato. Tuve información ayer en el sentido de que aparentemente no he podido confirmar esa información. Quisiera ver si es que hay alguna certificación sobre este tema. Vamos a ver. Veamos si tenemos alguna información sobre este tema. No hay información nueva respecto de la situación de Adelante Ecuatoriano Adelante. Ayer me pasaron un dato que no le he podido confirmar, en el sentido de que el Tribunal Contencioso Electoral ya habría tomado ayer una decisión sobre Adelante Ecuatoriano Adelante. A ver, veamos. Sí, no tengo otra información sobre el partido de Álvaro Noboa Pontón. Ayer tuve ese dato, no lo he podido confirmar aún, en el sentido de si habrá o no ya una decisión del Tribunal Contencioso Electoral. Creo que Álvaro Noboa no será candidato. Sonnenholzer ya no va a ser candidato. No sé si finalmente los socialcristianos decidan poner candidato a la presidencia de la República, porque está claro que con los 5 precandidatos que tenían no les alcanza. Cristina Reyes, Henry Bucalón, Luis Fernando Torres, Henry Kronfle y César Roón. Con ellos no les alcanza. Sabemos que han hecho mediciones que la mejor ubicada o la mejor posicionada es Cristina Reyes, pero sus porcentajes son bajos. Según la información generada en las últimas horas y que está manejando el Partido Social Cristiano. Creo que la derecha va a apuntalar la posibilidad de garantizar un mínimo de unidad en torno a una candidatura. ¿Será Lasso? Porque claro, la declinación de Sonnenholzer y la posibilidad de que Álvaro Noboa ya no sea candidato, como creo que va a pasar, creo que Noboa no va a ser candidato, incluso por las propias señales que ha dado Noboa en los últimos días, en el sentido de que está dispuesto a declinar una candidatura. En estricto rigor, esas acciones apuntarían a beneficiar la candidatura de Guillermo Lasso. En estricto rigor. Como digo, el domingo ya tendremos certeza sobre cuál va a ser el papel del Partido Social Cristiano, que es un partido que tiene estructura, pero sin la candidatura de Nebot no tienen una figura de ese mismo nivel para encarar con más fuerza el proceso electoral que se avecina. Para mí al menos está claro y es apenas una lectura muy personal de quien les habla. Yo lo que sí estoy identificando es que en el sector del centro hacia la derecha ya hay decisiones en procura de buscar la unidad. Y yo pregunto, ¿lo mismo va a ocurrir en los sectores del centro hacia la izquierda? Porque si la derecha se agrupa, si del centro hacia la derecha hay una unidad y se establece un consenso en torno a una candidatura de unidad, lo lógico es que del centro hacia la izquierda igualmente se establezca una candidatura de unidad y que no haya dispersión. Por ahora, del centro hacia la izquierda tenemos 2 candidatos. Andrés Arauz, cuya candidatura será sacramentada el día de mañana, al igual que la de Yacu Pérez, el actual prefecto de Azuay, cuya candidatura, con todos los problemas que hay entre Pachacuti y la Conalle, será ratificada el día de mañana. El quid del asunto es, si la derecha se une, ¿qué va a hacer la izquierda? Y si la unidad de la derecha será en torno a Lasso, porque no veo en el radar otra candidatura, no la veo. Sin Sonnenholzer y sin Noboa.
y con los nombres del Partido Social Cristiano que me parece a mí no alcanzarían para enfrentar con éxito la lid electoral que se avecina. Para mí está clarísimo esto. Y miren ustedes cómo en las semanas y meses precedentes mucho se hablaba solo de los candidatos del centro hacia la derecha. Hoy ese espectro comenzó a reducirse. Y por supuesto, me parece a mí que habrá otras candidaturas que por ahora uno podría interpretar como tangenciales, ¿no? Lucio Gutiérrez será candidato. Lucio Gutiérrez es un hombre que por sus ejecutorias y por su discurso tiene una postura del centro hacia la derecha. Llegó al poder con un discurso del centro hacia la izquierda en 2003. Pero ya en el ejercicio del poder cambió radicalmente y eso significó una ruptura con el movimiento Pachacutic y con el movimiento popular democrático, con cuyo apoyo justamente ganó las elecciones y con quienes en los primeros meses cogobernó. Pero el Lucio Gutiérrez versión 2020 no es el Lucio Gutiérrez que ganó las elecciones en 2003. Es otro electorado, es otro momento, otra realidad. Por cierto, me sorprendió la postura de su candidato a la vicepresidencia de la República el día de ayer en la entrevista que tuvo con nosotros. Me sorprendió su postura, su discurso. Nos habló del lawfare, fue crítico con el gobierno, fue crítico con la consulta popular del 2018, fue crítico con las acciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. A mí me sorprendió la postura de David Norero, candidato a la vicepresidencia de la República confirmado justamente por la Sociedad Patriótica. Lo de Isidro Romero Carbo, que aparentemente va a ser candidato por el partido Avanza. ¿Será Isidro Romero el outsider del centro hacia la derecha? ¿O será que Romero declina la candidatura para apoyar la de Lazo? Creo que Fernando Balda no va a ser candidato finalmente. Su partido está en capilla, Libertad es Pueblo, y no creo que tenga otro músculo político para ser candidato. Creo que Balda finalmente no será candidato. E igualmente yo ahora, en este momento, la precandidatura de Balda yo la ubico en un segmento muy tangencial de la carrera preelectoral. Al día de hoy, siempre las cosas en los procesos electorales van variando, ¿no? Van variando. No sé si finalmente Suma ponga candidato presidencial. Presentó la precandidatura de Guillermo Celi, pero en estas horas se hablaba de la posibilidad de que Suma finalmente respalde la postulación de Sonnenholzner. Con la declinación de Sonnenholzner, ¿será que Suma ratifica la candidatura de Celi? La de Celi termina también siendo en este momento una candidatura muy tangencial. En este momento, insisto, es una fotografía de este momento. Creo que Bucarán no va a ser candidato tampoco. No sé si ustedes han escuchado. Yo no he escuchado ningún tipo de ruido sobre el proceso de democracia interna del partido Fuerza Ecuador, el ex partido roldosista ecuatoriano. Bucarán dijo que va a ser candidato. No sé cómo va a ser candidato. El hombre está en su casa con arresto domiciliario. Creo que todavía tiene el grillete electrónico por el otro caso. Dudo mucho que Bucarán sea candidato. Pero bueno, esto es política y de aquí al domingo cualquier cosa puede pasar. Lo de César Montúfar, que yo también ubico como una candidatura tangencial a esta hora. A esta hora. De hecho, tras la nominación del Consejo Directivo de la Concertación, de la Directiva de la Concertación, habrá que ver si finalmente Montúfar acepta la nominación de la Concertación y ya se conforme el binomio. Gustavo Larrea, que aceptó la candidatura, por democracia sí, y la sorpresa que dio ayer, ¿no? Lo de Fabricio Correa Delgado. Miren ustedes, Fabricio Correa ayer fue o apareció o reapareció como precandidato a la presidencia de la República por el Movimiento Justicia Social. Y aquí algunas lecturas sobre Fabricio Correa, amable audiencia. Primero, a ver, no sé qué piensan ustedes, pero, y esto lo comentamos ayer con José Antonio en el programa de la tarde, termina siendo feo.
La postura de los hermanos Correa: por un lado está Fabricio, que quiere ser candidato a la vicepresidencia, por otro lado está Rafael, que buscaba la candidatura a la vicepresidencia liderando otra corriente política. Allí mismo está Pierina, que va a encabezar la lista de asambleístas nacionales por Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social. Los hermanos ahí, ¿no? A mí me parece feo, a mí. Cada quien tendrá una lectura. Termina siendo feo por la relación familiar. Termina siendo feo. Y políticamente es complejo. Políticamente es complejo. Porque hay que recordar al país, amable audiencia, cómo aparece en la arena pública Fabricio Correa Delgado. Fabricio Correa Delgado aparece cuando una publicación del Diario Expreso, suscrita por los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zorita, que luego se tradujo en un libro llamado El Gran Hermano, se devela que Fabricio Correa es la cabeza de un emporio de empresas que tenía contratos con el Estado. ¿Se acuerdan de ese caso? Este caso generó una gran polémica y generó una ruptura que no es ningún tongo, es una ruptura real entre los hermanos Rafael y Fabricio Correa Delgado. Antes de eso, ¿quién conocía a nivel público a Fabricio Correa? Conocido ciertamente en el sector empresarial de Guayaquil, pues. Pero a nivel del ciudadano de a pie, ¿quién conocía a Fabricio Correa antes de ese escándalo? Fabricio Correa se da a conocer por eso, por estar envuelto en un conflicto de intereses. El hermano del presidente liderando un emporio de empresas que supuestamente se benefició de contratos con el Estado y que ocasionó la ruptura con el presidente de la República. Y que ocasionó que el presidente de la República le siga un juicio a los colegas periodistas, que creo que fue un exceso y lo dije en su momento, porque no fueron ellos, fue Fabricio Correa el que dijo que Rafael, presidente, conocía de los contratos de las empresas atribuidas a su hermano. No lo dijo Cristian, no lo dijo Juan Carlos, lo dijo Fabricio Correa. Y sin embargo el presidente Correa enjuició a los colegas. Los colegas fueron sentenciados y luego el presidente Correa les conmutó la pena. Aplicó la remisión de la pena. Yo cubrí el anuncio de Correa en el Palacio de Carondelet cuando anunció la remisión de la pena contra los mencionados colegas, que para mí fue un exceso, para mí. Fue un exceso contra Juan Carlos y contra Cristian. Y no hubo ninguna acción contra Fabricio, contra su hermano. No sabemos qué pasó con esa investigación. No sabemos si finalmente hubo algún tipo de sanción. No sabemos si las empresas de Fabricio Correa o atribuidas a Fabricio Correa siguen teniendo contratos con el Estado. No lo sabemos. Pero el hombre se dio a conocer por eso, amable audiencia, por eso, por un escándalo. Y el hombre apareció después como un gran crítico de las ejecutorias del gobierno anterior, del gobierno de su hermano. Hoy aparece como precandidato a la presidencia de la República, además, por una organización política que les cuento para que ustedes sepan, porque tal vez no todos saben qué es Justicia Social, lista 11. Justicia Social es el movimiento político presidido, liderado por el abogado Jimmy Salazar, presidente del Colegio de Abogados de Guayas y esposo de Pamela Martínez. Pamela Martínez, la ex asesora del expresidente Rafael Correa, cuyo testimonio se convirtió en el hecho clave para el caso Sobornos 2012-2016. Esa organización política que además está en capilla porque no se sabe si va a poder participar en el próximo proceso electoral, al igual que Podemos, al igual que Justicia, que Libertad es Pueblo y al igual que Fuerza Compromiso Social. Es el mismo caso. El mismo caso. Esa organización política es la que le ha invitado a Fabricio Correa a que sea su candidato. Les doy estos detalles para que hagan ustedes sus respectivas lecturas. Fabricio Correa quiere ser candidato a la presidencia de la República por el movimiento político del esposo de Pamela Martínez. ¿Qué tal? Apuesto a que muchos de ustedes no sabían este detallito, ¿no? Termina quedando allí y se los traslado para el debate público. Pero bueno, Fabricio Correa también se ha lanzado como candidato. No sé qué músculo político pueda tener el hombre. Habrá que ver.
Y habrá que ver si finalmente esa organización política termina cuajando. Y termina cuajando esa candidatura. Pero así estamos, así llegamos al viernes. Para el debate público, querida audiencia. Y finalmente lo de Sonnenholzner, antes de la pausa y comenzar ya con la ronda de entrevistas. A esta hora yo me pregunto por qué renunció Sonnenholzner. Si finalmente no va a ser candidato. Tampoco anuncia un apoyo expreso ni tácito a una candidatura presidencial. ¿Por qué renunció Otto Sonnenholzner a la vicepresidencia de la República? ¿Qué pasó en el camino? ¿La candidatura se cayó por el tema de los israelíes? ¿Por las dudas que hay en torno a este tema? ¿Por la investigación sobre los motorizados de la caravana? ¿Por qué se cae la candidatura del ex vicepresidente Otto Sonnenholzner? ¿Qué pasó en el camino? Porque una encuesta de hace 2 días publicada por Márquez le daba unos números interesantes. ¿Qué pasó en el camino con el ex vicepresidente Sonnenholzner? Que además era el candidato de algunos medios y colegas. Era el candidato de algunos medios y colegas. ¿Qué pasó con él? Habrá que seguirlo analizando. El lunes tendremos ya certezas alejadas de la especulación, totalmente alejadas de la especulación. El lunes ya tendremos certezas. Y hoy también tendremos otra certeza. A las 11 de la mañana Rafael Correa hará un pronunciamiento. De lo que tengo información, de lo que tengo conocimiento, hoy el economista Rafael Correa Delgado declinará la candidatura a la vicepresidencia de la República. Hoy Rafael Correa anunciará que no será candidato a la vicepresidencia de la República, confirmando lo que he venido diciendo a lo largo de la semana. De que no se van a arriesgar a inscribir la candidatura de Correa y que ésta sea rechazada por el Consejo Nacional Electoral, máxime con los episodios de esta semana. Porque la candidatura de Correa ni siquiera ha estado inscrita, pero ya el CNE le pidió información a la Corte Nacional de Justicia. O sea, le pide información sobre supuestos y no sobre hechos. El hecho es que todavía no hay ninguna inscripción. Pero ya el CNE se adelantó y le pidió información a la Corte y vino esta aberración jurídica inicialmente emitida por la jueza Daniela Camacho, que luego fue corregida. Hoy Correa a las 11 declinará, de lo que tengo información, su candidatura a la vicepresidencia de la República. Y mañana, Centro Democrático confirma sus candidatos. 7:13 en la mañana. Voy a la pausa en la primera hora. Al volver, iniciaremos ya la ronda de entrevistas. Habrá mucho material de la política para comentar durante la jornada del día de hoy. Gracias por su sintonía. Volvemos en instantes.